Hoy vamos a dar esta primera clase virtual en la que vamos a seguir indagando en las diferentes estrategias que se pueden seguir para cubrir posiciones de contado de exportadores e importadores a través del mercado de divisas y a través de los mercados financieros, sobre todo para cubrir posiciones de contado en lo que serían los mercados de opciones. El otro día estuvimos viendo en las clases cómo se hacía una call cubierta, cómo se hacía una put protectora y empezamos a ver cómo se hacía un bull spread. Vamos a repasar cómo se hacía el bull spread porque es necesario que lo veamos para hacer el bear spread. Luego posteriormente lo que haremos será analizar cómo se hacen otras estrategias de cobertura, sobre todo pensando en situaciones, cómo se pueden aprovechar situaciones en las que se espera que vaya a subir o vaya a bajar la cotización del tipo de cambio para sacar provecho de ello. Vamos a intentar entonces analizar no solo el bull spread y el bear spread, que nos dan estructuras bastante planas. Conseguimos estructuras en las que no vamos a tener ni mucha ganancia ni mucha pérdida, pero que si tenemos el activo subyacente vamos a conseguir que se pueda producir una estructura bastante plana a lo largo de todo el rango, de todo el intervalo, y luego vamos a intentar ver también algunas otras estructuras que se pueden fabricar, como por ejemplo el straddle comprado y el straddle vendido, el strangle comprado y el strangle vendido. Dependiendo de cuál sea nuestro nivel de riesgo utilizaremos uno u otro, y por último veremos cómo se fabrica una butterfly. La butterfly nos va a permitir una estructura bastante plana en la cual, dependiendo de si es comprada o es vendida, vamos a poder tener un pico justo en el centro para situaciones en las que, si esperamos que se mueva muy poco la cotización del tipo de cambio, podemos obtener grandes beneficios. Bueno, pues vamos a comenzar y me ayudaré de una pizarra para iros explicando cómo se harían estas coberturas. Bueno, recordamos que lo que estábamos haciendo en las sesiones anteriores era establecer una situación en la que para un determinado tipo de cambio nosotros teníamos un perfil de riesgo, dependiendo de si éramos un importador o somos un exportador, y lo que vamos a hacer ahora va a ser intentar fabricar un bull spread, un vertical bull spread, para lo cual vamos a tener que comprar una call y vamos a tener que vender una put. La condición va a ser la siguiente: nuestra call va a tener que tener un strike vamos a intentar entonces hacer un bull spread tal y como el que hicimos el otro día en clase. En este bull spread lo que vamos a hacer va a ser comprar una call y vender una put, y la condición va a ser que el strike de la call tiene que ser mayor que el strike de la put. Es decir, que la put tendremos que coger un strike como este para la put y un strike como este para la call. Imaginemos que el perfil de riesgo de contado, aquí tendríamos las ganancias, aquí tendríamos las pérdidas, que el perfil de riesgo de contado, por ejemplo, pasa por la mitad. Y que tenemos un perfil de riesgo que estaría en, por ejemplo, 1.06. Esta es la cotización del mercado de contado, y lo que vamos a hacer a continuación es intentar fabricar un bull spread. Para fabricar este bull spread, lo primero que hacemos es coger una call con un strike, por ejemplo, en 1.07, por la que vamos a pagar, por ejemplo, 1 céntimo de prima. El perfil de riesgo
de esta call sería algo como esto. Este sería el perfil de riesgo de la compra de call. ¿En qué punto cortaría? En 1.08. En 1.10, por ejemplo, ¿qué beneficio tendríamos? Bueno, pues en el caso de la call estaríamos ganando la diferencia entre el punto de corte, que sería 1.08, hasta 1.10, estaríamos ganando más 2. En el mercado de contado estaríamos perdiendo la diferencia entre 1.10 y 1.06, es decir, 4 céntimos. Menos 4 más 2, menos 2. ¿De acuerdo? A continuación, vamos a dibujar el perfil de riesgo de la venta de put. Por la venta de put podemos, por ejemplo, pagar, estamos en 1.05 de strike y podemos pagar 1,5 céntimos. En este caso vamos a cobrar, porque estamos vendiendo la put. Bueno, pues nosotros estableceríamos nuestro perfil de riesgo, que sería más o menos así, con 1.5 de beneficio, y en 1.05, que sería este strike de aquí, empezaría a bajar. De tal forma que ya tenemos aquí hecho nuestro rombo, ¿verdad? Para hacer nuestra bull spread. Vamos a dibujar a continuación cuál sería el perfil de riesgo conjunto de las dos. Bueno, pues el perfil de riesgo conjunto se calcula, en el caso de las dos opciones, es preferible que empecemos por el intervalo que hay entre las dos cotizaciones. Para determinar cuál es la ganancia, cogemos por ejemplo en el punto 1.06, donde no se ejercería ninguna de las dos opciones. No se ejercería ni la opción call ni la opción put. A continuación, lo que haríamos sería ver cuánto perdemos y ganamos en cada una de ellas. Con la compra de call hemos pagado 1, con la venta de put hemos recibido 1,5, el resultado es 1,5 menos 1 más 0.5. Para la cotización 1.07 y 1.05 va a ocurrir exactamente lo mismo. No se ejerce ninguna de las dos opciones y por lo tanto tendríamos que estos dos puntos también pertenecerían al perfil conjunto del mercado de las dos opciones, ¿no? Entonces, este perfil, esta parte del perfil conjunto, estaría situada entre los dos strikes, siempre va a ser una línea horizontal. A continuación, a la derecha, como la put es horizontal y la call es creciente, tendríamos una tendencia creciente, crecería en paralelo a la compra de call. A la izquierda, como la compra de call es constante, perdemos la prima, y la venta de put tiene tendencia decreciente, tendría una tendencia decreciente paralela a la caída de la put. Bueno, pues este sería el perfil de riesgo. Podríamos darle valores. Fijaos que, por ejemplo, para 1.07 no ganaríamos ni perderíamos con la compra de call y ganaríamos justo 1.5, que es la prima que recibimos por la venta de put. O, por ejemplo, en el punto 1.045, que sería donde cortaría aquí, estamos ganando 1 con esta venta de put y estamos pagando 1 con la compra de call. Por lo tanto, pasaría por el 0, ¿no? En este caso, pasaría por el 0. Esto sería menos 1, esto sería más 1.5, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora que tenemos ya dibujado el perfil de riesgo de las dos opciones conjuntamente, representado por la línea verde, y del mercado de contado, representado por la línea negra, tendríamos que ver cuál es el perfil de riesgo
conjunto de los dos mercados, tanto de la compra de call y la venta de put, sumado con el activo subyacente, que sería en este caso la situación de un exportador, ¿no? No lo he dicho antes, pero esto sería la situación para un exportador. Bueno, pues vamos a ver cómo sería el perfil conjunto de estos dos mercados. Y ahora lo que tenemos que poner es el perfil conjunto. Fijaos que como esto es decreciente y esto es decreciente y esto es creciente y esto es decreciente, el resultado va a ser una línea horizontal. Por lo tanto, si por ejemplo cogemos 1.03 y le damos valores, nos va a dar una línea horizontal que es donde va a estar a la izquierda del strike de la put. Luego va a tener una tendencia decreciente y luego después tiene que tener una tendencia horizontal también en esta parte a la derecha del strike de la call. Bueno, vamos a darle por ejemplo un valor de 1.03. Para 1.03 esto sería 1.05 y aquí valdría más 0,5, en 0,4 valdría menos 0,5, en 1.3 valdría menos 1.5. Es decir que este punto de aquí vale menos 1.5. En el mercado de contado la diferencia es más 3, que es la diferencia entre 1.06 y 1.03. Más 3 menos 1.5 me daría justo más 1.5. Y este sería la línea, ¿hasta dónde? Bueno, pues exactamente hasta el sitio donde está el strike de la venta de put. Coincide, hemos tenido suerte y ha coincidido, por lo tanto, a partir de aquí bajaremos con esta misma. ¿Hasta dónde? Hasta el strike. Y luego a partir del strike tendremos una línea horizontal y ahora daremos valores y veremos exactamente en qué nivel está. Vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, en el punto 1.07. En 1.07 el mercado de opciones vale más 0,5. Aquí me he equivocado en una cosa, y es que esto sigue un poquito más que la línea negra. La línea negra estaría en este nivel exactamente, mientras que la línea roja seguiría un poquito más hasta aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una diferencia de 0,5 unidades, ¿no? Vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, en 1.06. En 1.06 el mercado de contado está en equilibrio, el mercado de opciones gana 0,5 porque no se ejerce ninguna de las dos opciones y recibo más prima por la put que pago por la call, por lo tanto sería más 0,5. O sea, sería este punto de aquí. En 1.06 valdría más 0,5. En la parte de la derecha voy a darle, por ejemplo, un valor de 1.10. En 1.10, ¿cuánto gano con la opción? Aquí esto vale más 0,5. Si esto sube desde 1.07 hasta 1.10, valdrá más 3,5. El 0,5 que ya llevamos de altura aquí, más 3 puntos o 3 céntimos que sube entre 1.07 y 1.10. ¿Y cuánto perdemos en el mercado
de contado? Pues la diferencia entre 1.06 y 1.10. Es decir, que el resultado sería menos 0.5, porque esto sería menos 4 más 3,5 menos 0.5. Por lo tanto, esto realmente, para hacer bien el dibujo, cortaría aquí y estaría un poquito por encima, ¿verdad?, a la mitad de camino entre el menos 1, porque esto estaría en un nivel menos 0.5. Bueno, pues ya tenemos entonces hecho otro ejemplo de Bull Spread. Fijaos que cuanto más cercanas cojamos los strikes, menor va a ser la caída y por lo tanto más aplastada va a ser la figura. Cuanto más amplios sean la distancia entre los strikes, más se van a ir hacia arriba y hacia abajo las dos partes de los extremos. Por lo tanto, si queremos minimizar las pérdidas, tendríamos que coger strikes más cercanos. Si por ejemplo tenemos claro que va a haber una tendencia a que los tipos de cambio del dólar se aprecie, pues entonces nos convendría separar un poco más los strikes para tener más beneficio en la parte donde creemos que hay mayor probabilidad de que estén los tipos de cambio en los próximos meses. Bueno, pues este sería un ejemplo de cómo se realizaría un Bull Spread. Vamos a ver ahora a continuación cómo se realizaría un Bear Spread. En el caso del Bear Spread, estaría especialmente indicado para el caso de un importador. Por lo tanto, en el perfil de riesgo aquí tenemos las ganancias como siempre, las pérdidas. Tendríamos un perfil de riesgo del importador de este tipo. Vamos a suponer también que el tipo de cambio de contado está en 1.06, este sería el perfil de riesgo de contado. Y ahora lo que tenemos que hacer en el mercado de opciones sería vender una call y comprar una put. La condición es exactamente la misma, el strike de la call tiene que ser mayor que el strike de la put. Bueno, pues tendríamos en primer lugar, vamos a comprar una put. El strike de la put lo vamos a poner en 1.05 y vamos a suponer que para el strike de la put nos están cobrando 2 céntimos. Este sería el perfil de riesgo entonces de nuestra put. De aquí a aquí esto mide 1, ¿vale? De aquí a aquí esto tenemos que llevarlo más abajo, ¿vale? Por lo tanto está aparentemente correcto. A continuación, este punto de corte, si lo quisiéramos calcular, esto sería menos 2, ¿verdad?, que es lo que estamos pagando de prima. Si quisiéramos calcular el punto de corte este, sería 1.03. Esto cortaría en 1.03. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser dibujar el perfil de riesgo de la venta de call. Vamos a suponer que por la venta de call tenemos que pagar, está en 1.07 el strike, y tenemos que pagar, por ejemplo, 1.5, vamos a recibir, en este caso, perdón, una prima de 1.5 céntimos por cada dólar. Entonces, el perfil de riesgo de la venta de call
esto tendría que ser un poquito más, para que esté bien hecho, tendría que pasar, como tiene pendiente, tendría que ser así, tendría que pasar, tendría que cortar por encima, tiene que estar por encima, porque esto mide 1, mientras que esto mide 1,5. La línea negra corta en 1 y el punto este está en 1,5. Esto bajaría así y cortaría exactamente en 1.085. Tendríamos que sumarle a 1.07 1.5, ¿no? 1.085 sería este punto de corte. Y una vez que tenemos calculado esto, lo que vamos a hacer va a ser, a continuación, establecer cuál es el perfil de riesgo conjunto para las dos opciones. Voy a coger, como antes, el rotulador verde y calculo primero lo que hay entre los dos strikes, que va a ser una línea horizontal. Cojo como ejemplo el 1.06. En 1.06 ni se ejerce la call ni se ejerce la put. Recibimos una prima de 1.5, pagamos una prima de 2. Resultado, menos 0.5. Luego estaríamos un poquito por debajo de la línea del horizonte, de la línea de ganancia 0. En caso de ser 1.07 y 1.05, damos valores, no se ejerce ninguna de las opciones y por lo tanto daría menos 0.5 también en esos casos. Trazamos esta parte del segmento y a continuación lo que vamos a hacer va a ser establecer cómo va a ir. En este caso, a la derecha va a tener una pendiente negativa, a la izquierda va a tener una pendiente positiva. ¿Dónde cortaría, por ejemplo, aquí? En 1.05 menos 0,5, 1.045. Y aquí, por ejemplo, en este punto, en el punto de corte, como esto es menos 2, esto era, de aquí a aquí hay 1.5, estaría en 1.075. Y valdría menos 2, la línea verde. A continuación tenemos que hacer exactamente lo mismo que antes, ¿no? Tenemos que establecer cuál es el perfil de riesgo conjunto entre el mercado de opciones, ¿vale? Este es el mercado de opciones, esto es el mercado de contado. Entonces tenemos que establecer, en este caso para un bear spread, vertical bear spread, lo que vamos a hacer va a ser juntar los perfiles de riesgo de la línea verde y de la línea negra. Lo vamos a hacer como antes con el rotulador rojo. En este caso resulta más fácil calcular primero los dos extremos, porque van a ser líneas horizontales. Es decir, desde los strikes hacia la izquierda o hacia la derecha vamos a tener líneas horizontales porque una es decreciente y otra es creciente. Esta es decreciente, esta es creciente. Parece que en el caso de la izquierda vamos a estar por debajo y en el caso de la derecha podemos estar por encima. Para calcularlo, lo que hacemos es ver, por ejemplo, en 0.07, en la parte del strike, cuánto valdría el perfil de riesgo conjunto. En el mercado de contado gano más 1. Este punto, en ese punto, de 0,6 a 0,7 va 1, esa es la altura del triángulo este, y por lo tanto ahí vale más 1. Y aquí tengo menos 0.5. Por lo tanto el resultado va a ser más 0.5. En más 0.5 es donde va a estar la parte de la derecha de mi perfil de riesgo conjunto. Puedo calcularlo, por ejemplo, dando valores para 1.10. En 1.10, ¿cuánto va a valer la línea verde? Bueno, pues si en 1.06 vale menos 5, en 1.10 va a valer menos 4.5. Esta parte vale 4, este segmento, más 0,5 que tenía ahí, serían menos 4,5.
¿Y el perfil de riesgo de contado? Bueno, pues la diferencia entre 1,06 y 1,10, perdón, no, esto va a ser desde 1,07 va a ser menos 3,5. ¿Por qué? Porque empezamos a contar desde el strike, no desde el 1,06, desde el 1,07 hasta 1,10 van 3 más 0,5 menos 3,5. En el mercado de contado estaríamos calculando la diferencia entre 1,10 y 1,06, serían más 4, menos 3,5 más 0,5, lo que habíamos calculado. A continuación vamos a calcular la parte de la izquierda. Nos vamos al strike. El strike 1,05. ¿Cuánto perdemos en el contado, en el mercado de contado? La diferencia entre 1,06 y 1,05 es menos 1. Ahí la diferencia va a ser menos 1. Y en el mercado de opciones, menos 0,5. Resultado, vamos a estar aquí, en un punto intermedio. Menos 1,5. Menos 1 del mercado de contado, menos 0,5 del mercado de opciones, lo sumamos y nos da menos 1,5, que es este punto de aquí. No llega al menos 2, está entre el menos 1 y el menos 2. Bueno, pues a partir de este punto, todo esto hacia la izquierda va a valer menos 1,5. Y este punto de aquí va a unirse con el otro, porque esto es llano, esto es horizontal y esto es creciente. ¿Cuánto valdría, por ejemplo, en 1,06 el perfil de riesgo conjunto? En el mercado de contado vale 0. Ni gana ni pierde. En el mercado de opciones pierde 0,5. Resultado, menos 0,5, justo donde corta. Por lo tanto, es correcto. Fijaos que, al igual que ocurría con el bull spread, estaremos hablando de que esta figura estará más plana o menos plana dependiendo de lo cerca o lo lejos que puedan estar los strikes entre sí de la call y de la put. Os recuerdo que siempre es mayor, hay que coger mayor el strike de la call que el strike de la put. Bueno, pues entonces tendríamos este perfil de riesgo. Si quisiéramos hacer una figura más plana, con menos pérdidas y con menos beneficios, tendríamos que coger un strike, por ejemplo, de 1,055 para la put y un strike de 1,065 para la venta de call. Y con eso conseguiríamos que la figura fuese más plana todavía. Si quisiéramos, porque pensamos que la tendencia es a que el dólar se deprecie, pues entonces lo que haríamos sería ampliar los strikes y con eso conseguiríamos que esta parte de aquí subiera, ¿no? Como pensamos que tiene mayor probabilidad, estaríamos entonces ganando más dinero con esa cobertura. Bueno, pues hasta aquí la cobertura con bear spread y con bull spread. En contra de lo que pudiera parecer, porque estamos comprando dos opciones, y parece que esto ya es tema de especulación, todavía no estamos especulando. Si tenemos el activo subyacente, como podéis observar, estaríamos consiguiendo una figura tremendamente plana. Incluso más plana que en el caso, una cobertura más perfecta que en el caso de la call cubierta para el exportador o para el importador la put protectora. Al final, de lo que estamos hablando es de que si tenemos el activo subyacente, podemos utilizar una combinación de varias opciones para conseguir una figura o un perfil de riesgo prácticamente plano, con un coste de la cobertura muy bajo y posibilidades de ganar dinero también relativamente escasas. Bueno, pues así es como estaríamos trabajando para el perfil de un exportador y de un importador, con un bull spread para un exportador y con un bear spread para un importador. Ahora a continuación lo que iremos viendo es otras combinaciones que podemos alcanzar. En este caso pues ya serán más propias de mercados típicamente especulativos y veremos el porqué.
Seguimos entonces con nuestra clase de cobertura con opciones. Ahora lo que vamos a ver es cómo se realiza un straddle. Pueden ser de dos tipos: straddle comprado y straddle vendido. ¿Para qué tipo de situaciones sirven estas estrategias en el mercado de opciones? Bueno, pues el straddle comprado o el straddle vendido se utilizan para situaciones de alta volatilidad o de nula volatilidad. Es para perfiles de riesgo relativamente arriesgados. Al final, ¿de qué se trata? Bueno, pues si nosotros tenemos una cotización central, por ejemplo en 1.06, en el caso del straddle comprado, lo que vamos a obtener es una situación, lo que se denomina perfil en V, ahora veremos cómo se fabrica, que nos permitiría ganar dinero si la cotización se va hacia cualquiera de los dos extremos, mientras que perderíamos dinero solamente si la cotización no se mueve. En el caso del straddle vendido ocurriría justo lo contrario, es decir, que este es para entornos, el comprado es para entornos muy volátiles, mientras que el vendido sería para entornos muy estables. En el caso del straddle vendido, lo que tendríamos sería una situación justo al contrario, una situación de pirámide, o un perfil de riesgo de pirámide, donde solo ganamos dinero si la cotización no se mueve significativamente. En caso de que se vaya hacia los extremos, entonces obtendríamos pérdidas. Bueno, pues una vez explicada esta introducción, vamos a ver cómo sería el caso de un straddle comprado. Vamos a suponer, en el caso de un straddle comprado, que lo que tenemos que hacer es comprar una call y comprar una put. Las características del straddle es que los strikes de ambos, tanto de la compra de call como de la compra de put, tienen que ser exactamente los mismos. Entonces vamos a ver cómo sería. Tendríamos una situación como siempre, dólar partido por euro, ganancias y pérdidas. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser elegir. Imaginad, por ejemplo, que esta es la cotización del contado, que está en 1.06 dólares por euro. Lo que vamos a hacer va a ser comprar una call y comprar una put. No tienen por qué tener los mismos strikes. Imaginaos, por ejemplo, que la compra de call tiene un strike de, una prima de 1 y que la compra de put va a tener una prima de 2. Bueno, pues el perfil de riesgo que va a tener la compra de call lo cogemos con strike 1.06 y vamos a dibujar el perfil de riesgo de la compra de put, que sería algo como esto, ¿verdad? Tendríamos aquí que coincidiría verticalmente porque tiene que tener los dos strikes exactamente iguales. La línea verde cortaría en 1.04, la línea roja cortaría en 1.07, esto sería menos 2, esto sería menos 1, ¿no?
menos 1. ¿Cuál es entonces el perfil de riesgo conjunto que tendría un Straddle comprado? Bueno, pues el perfil de riesgo conjunto del Straddle comprado, vamos a ver cuál sería el perfil conjunto de las dos opciones. Estaría en menos 3, ¿verdad? Aquí. A partir de aquí iría en paralelo y aquí iría en paralelo. Es decir, que los puntos de corte, en este caso sería menos 3 más 1.06, 1.09 y aquí 1.03. ¿Qué quiere decir entonces esta estrategia de carácter especulativo? Bueno, pues que si las cotizaciones están por encima de 1.09 o por debajo de 1.03, entonces vamos a ganar dinero. ¿Para qué tipo de situaciones se puede dar una situación favorable para coger un activo o una combinación de activos como esta? Imaginemos, por ejemplo, que hay una conferencia de paz con Irán. Y entonces puede salir que hay acuerdo o que no hay acuerdo. Si hay acuerdo, entonces el tipo de cambio se aprecia. Si no hay acuerdo, se deprecia. Bueno, pues, pero nunca se va a mantener en la misma situación. O por ejemplo que hay elecciones en Estados Unidos, ¿no? Imaginad que los dos candidatos son George Bush y Al Gore. Al Gore es un superdotado, número 1 de su promoción. George Bush no sabe ni dónde está España, ¿no? Geográficamente. Pueden salir cualquiera de los dos. Si uno sale o sale otro, el mercado se puede ir arriba o abajo, pero nunca se mantendrá en el punto donde está en el momento actual, ¿no? Bueno, pues el Straddle comprado, por lo tanto, serviría para entornos muy volátiles, en los cuales lo menos probable es que la cotización siga siendo exactamente la misma o esté en las proximidades de la cotización que hay en el momento en el que se puede realizar esta operación. Vamos a ver a continuación cómo se haría un Straddle vendido. No cambio los datos, simplemente hago un Straddle vendido. Dibujamos las ganancias y las pérdidas. Vamos a tener ahora un Straddle vendido. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de comprar una call y comprar una put, vendemos una call, vendemos una put, con la misma condición exactamente que antes, que es, en primer lugar, vamos a fijar un strike exactamente igual para las dos. Bueno, pues vamos a utilizar el de antes, 1.06. En este caso lo que estamos haciendo es vender una call y vender una put. Por la venta de call obtengo 1, esta sería la venta de call, y por la venta de put, con strike 1.06, obtengo más 2. Esta sería la venta de put. Esto sería más 2, esto sería más 1, y el resultado del perfil conjunto, si doy valores aquí, no se ejerce ninguna de las dos, y obtendría de rendimiento más 3. 2 de la venta de put, 1 de la venta de call. El resultado, por tanto, sería más o menos así. ¿Dónde cortaría? En 1.09 y aquí en 1.03, exactamente igual que antes. ¿Qué ocurriría? Que si la cotización no se mueve más allá
de 1.09 o 1.03, obtendremos ganancias. Pero si se va hacia los extremos, entonces tendremos pérdidas. Esta es una situación, por lo tanto, en la que estamos apostando hacia un entorno sostenible, ¿no? Un entorno bastante estable. Un entorno en el que no se mueve mucho la cotización del activo subyacente. Pensamos que va a estar entre 1.03 y 1.09. Si se va más allá o por debajo, entraremos en pérdidas. ¿Por qué estas dos estrategias, tanto el Straddle vendido como el Straddle comprado, no sirven para poder hacer cobertura con tipos de cambio reales o con operaciones reales de tipo de cambio, como por ejemplo las que realiza un exportador o un importador? El Straddle vendido o el Straddle comprado no serían mejores ni para un exportador ni para un importador, no valdrían para cubrir posiciones de contado. Son posiciones simplemente especulativas o exclusivamente especulativas. ¿Por qué? Imaginemos que tenemos un perfil de riesgo de contado, por ejemplo, de un exportador. Y que tenemos un perfil de riesgo como este. ¿Cuál sería el perfil de riesgo conjunto? Bueno, en la parte de la izquierda sí que podríamos tener un perfil de riesgo conjunto si unimos lo azul, la línea azul y la línea negra, ¿verdad? Hasta aquí podríamos tener un perfil, pues, más o menos así, ¿no? Que tocaría la punta de la pirámide azul. Pero a partir de este punto, fijaos que como tenemos pendiente negativa en el mercado de contado y pendiente negativa en el mercado azul o en el mercado de opciones, el resultado sería pendiente doblemente negativa, es decir, pendiente menos 2x, que bajaría el doble de deprisa por el efecto tanto de lo azul como de lo negro. Y por lo tanto esta pendiente tendría una caída no vertical, pero sí de la mitad de los 45 grados a los que estamos acostumbrados con todo nuestro... Entonces, esta estrategia, cuyo perfil resultante es este de aquí, realmente nos sirve para cubrirnos en el mercado de contado. ¿Por qué? Porque tenemos pérdidas infinitas a la derecha y tenemos ganancias significativas en la parte de la izquierda. Claro, podemos tener suerte y que la cotización vaya hacia... Pero si va hacia la derecha, entonces perdemos tanto en el mercado de contado como en el mercado de opciones. Y se acumulan ambas cuantías de las pérdidas, ¿no? Este es el motivo por el que podemos perder más de lo invertido, ¿no? Se puede perder incluso el 200% o el doble de lo que hayas invertido, ¿no? En el caso de estar en un straddle comprado, la situación sería simétrica, ¿no? Estaríamos en una situación, para ver cómo sería la cobertura de contado, estaríamos en una situación, aquí con las ganancias, las pérdidas, tendríamos nuestro perfil de riesgo, sería más o menos así. ¿Y qué es lo que ocurriría con el perfil de riesgo de un exportador? Bueno, pues que el perfil de riesgo conjunto de esas dos curvas haría algo así como esto. Tendríamos aquí pérdidas acumuladas, bastante grandes, yo las he dibujado pequeñas, pero serían bastante grandes, y a partir de aquí tendríamos pendiente 2x, ¿no? Igual a 2x, es decir, pendiente de 60 grados. Esto se iría radicalmente hacia arriba. Esta podría tener más sentido que la otra, sobre todo si tenemos casi seguro que la cotización se va a ir hacia la derecha, ¿no? Pero en cualquier caso estamos hablando de estrategias tremendamente arriesgadas y por lo tanto no son de cobertura, son de especulación. Vamos a ver ahora cómo se realizaría el strangle comprado y el strangle vendido. Son muy parecidos al straddle,
Pero la principal diferencia es que hay, esto sería strangle, comprado o vendido, ¿vale? Sería el strangle, que se escribe de esta forma, ¿no? Strangle comprado, strangle vendido. ¿Cuál es la gran diferencia entre un strangle comprado y un strangle vendido respecto del straddle? Bueno, pues que en este caso los strikes de la call y de la put ya no tienen que ser el mismo, pueden ser diferentes. Entonces vamos a ver cómo sería esto. En el caso del strangle comprado, aquí tenemos las ganancias, aquí tenemos las pérdidas. Vamos a ponerlo así para que se vea. Tipo de cambio, dólar partido por euro. No vale tampoco para hacer una cobertura de contado, exactamente por la misma razón que en el caso anterior, aunque la conducta no sería tan agresiva a nivel especulativo como la del straddle. En el strangle sería menos. Vamos a ver cómo sería, por ejemplo, el caso de una strangle comprado. Yo lo que hago es, en el mercado de contado, en el mercado de opciones, compro una call con la condición de que el strike de la call tiene que ser mayor que el strike de la put. Compro una call, por ejemplo, si el tipo de cambio está a 1.06, compro una call con strike 1.07 y voy a comprar una put a 1.05, pero en este caso me van a cobrar, en lugar de 1 céntimo, como en el caso anterior, en lugar de cobrarme 1 céntimo, me van a cobrar 1,5, por ejemplo. Voy a comprar, como es comprado, compro la call y compro la put, y la compra de call es 1 céntimo y la compra de put va a ser 1,5 céntimos. Entonces, la compra de put va a estar en menos 1.5. El resultado conjunto lo calculo primero con los dos strikes, menos 1 de la compra de call y menos 1,5 de la compra de put, me van a dar un total de menos 2.5. A la derecha iría en paralelo, a la izquierda iría en paralelo. ¿Dónde cortaría? Bueno, pues fijaos, tenemos 1,5 aquí, 1.05, menos 2,5, esto sería 1.025. Este punto de aquí donde corta sería 1.07 más 2,5 sería 1.095. ¿Qué diferencias hay respecto del straddle comprado? Bueno, fijémonos que en el caso del straddle comprado teníamos una figura más vertical en el que el pico llegaría más abajo, es decir, que la pérdida total máxima que se podría tener si no se mueve el tipo de cambio es mayor, pero a cambio empezaríamos a tener ganancias antes de este 1.095 o de este 1.025. Es decir, que el perfil de riesgo de un straddle comprado podría ser algo parecido a esto, ¿no? Donde, si os fijáis, la pérdida máxima puede ser mayor, pero a cambio empiezas a ganar dinero más rápido, tanto por la derecha como por la izquierda. El straddle diríamos que es una
posición más arriesgada, más especulativa, el strangle, la compra de un strangle sería más conservadora que la compra de un straddle. Cuanto más separados estén los strikes, más bajas van a ser los perfiles de riesgo de los dos dibujos, y por lo tanto menor va a ser esta parte roja, va a subir. Vamos a subir toda la figura a cambio de abrirla. Supongo que entendéis, a pesar del lío del dibujo, a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Es decir, que podemos trabajar con strangles así, o con el straddle, que sería ese. Fijaos que lo que estamos hablando es que esto es para strikes exactamente iguales, estos son para dos strikes separados pero no mucho, y esto es para dos strikes separados mucho más. Siempre todo esto nos debe quedar por debajo de la línea de ganancias. Bueno, pues esta sería un poco la filosofía de un strangle comprado. Vamos a ver a continuación qué pasaría con un strangle vendido. Con un strangle vendido, lo que vamos a hacer va a ser vender una call y vender una put, pero con diferentes strikes. De nuevo, el strike de la call tiene que ser mayor que el strike de la put. Vamos a suponer que, por ejemplo, la venta de call va a ser a 1.07, la venta de put a 1.05, el tipo de cambio actual está en 1.06, que cobramos 1 céntimo por la call y 2 céntimos por la put. ¿Qué querría decir que para una situación como esta en 1.06 con contado, el strike en 1.07 y en 1.05, ¿qué quiere decir que la venta de call se valora menos que la venta de put? O dicho de otra forma, que tiene más riesgo el que nos vayamos hacia esta zona que nos vayamos hacia esta. Pues que hay más probabilidades de que el tipo de cambio vaya hacia aquí, por ejemplo, un 60% de probabilidades, mientras que vaya hacia la derecha solo tiene un 40% de las probabilidades. Esto nos estaría reflejando que la prima que se paga por una put, por una venta de put en 1.05 es mayor la prima que se recibe que por la venta de call a 1.07. Porque asegurar esta parte cuesta menos que asegurar esta parte. Bueno, vamos a ver entonces cómo sería el caso que hemos puesto. Aquí tendríamos, como siempre, las ganancias y las pérdidas. Vamos a dibujar el perfil de riesgo de la venta de call. Esto es más 1. Esto es la venta de call. Vamos a dibujar a continuación la venta de put. La venta de put es en más 2. Esta es la venta de put. Esto es más 2. Y el perfil de riesgo conjunto de ambas sería el siguiente. Aquí esto valdría 3, 2 de la call y 1 de la put. Y en la parte de la derecha y de la izquierda esto bajaría de esta forma. ¿Dónde cortaría? Esto vale 1.07, esto vale más 3,
¿vale? Eso es más 3. Por lo tanto, esto se cortaría en 1.10. ¿Y dónde cortaría aquí? 1.05 menos 3, 1.02. Ese sería el perfil de riesgo conjunto de un strangle vendido. Un strangle vendido. Al igual que ocurría antes, dependiendo de cuál sea la diferencia entre 1.05 y 1.07, entre los strikes, si en lugar de 1.05 y 1.07 hubiésemos cogido 1.06 y 1.08, el perfil de riesgo sería más plano, ¿no? El que hemos cogido sería así. Y en el caso extremo tendríamos el perfil de riesgo de un straddle vendido. Esto siempre estaría esta parte por encima de la línea de ganancias. No valdría exactamente igual que ocurría en el caso anterior para cubrir una posición de contado. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque es cierto que en esta parte se verían compensados, luego en esta parte caería y a partir del otro strike caería todavía más. Es decir que en el caso de tener un strangle, vendido, el perfil de riesgo resultante sería algo como esto. Esto con pendiente 2x, ¿no? O menos 2x. Esto con pendiente x, esto con pendiente 0. Y en el caso de tener un strangle comprado, el perfil de riesgo conjunto sería algo como lo que sigue. Tendríamos en la parte, siempre para un exportador, en esta parte tendríamos pérdidas, aquí tendríamos ganancias del 45% y aquí ganancias casi verticales. ¿De acuerdo? Pero aquí las pérdidas podrían estar bastante abajo, ¿eh? Es decir, que estamos hablando de situaciones muy especulativas en las que el coste en esta parte de aquí es bastante alto. Bueno, pues ya hemos visto cómo funciona un straddle comprado, un straddle vendido, un strangle comprado y un strangle vendido. Y ahora lo que tenemos que ver es la última figura que vamos a ver. Es una figura un poquito más complicada, que es una butterfly. O figura de mariposa, en la que lo que vamos a hacer va a ser combinar un bull spread más un bear spread. Es decir, es una combinación de 4 opciones más el subyacente. En este caso, esta estrategia es ideal para poder cubrir una posición de contado más 4 opciones. En el caso de la butterfly, gráficamente es un poco complicado. Si queréis hacemos un ejercicio cuando me reincorpore a las clases habituales. Un ejercicio numérico consistiría en comprar una call, comprar una put, vender una call y vender una put. Dos de ellas tienen que tener el mismo strike. ¿Para qué? Bueno, pues para que cuando nosotros realicemos nuestro perfil de riesgo, nos vamos a encontrar con que tenemos dos perfiles de este tipo. Uno sería la bull spread, otra sería el bear spread. Por ejemplo, de este tipo, fijaos que esto es una compra de call, una venta de put,
Esto es una compra de put, una venta de call, y el resultado de la suma de ambas, fijaos que esto nos va a dar algo más o menos como esto, y esto nos va a dar un perfil de riesgo más o menos como este. Es decir, que al final vamos a tener algo aproximadamente como esto. El resultado podría ser de dos tipos, podría ser una butterfly comprada, estos dos ramales no tienen por qué ser exactamente iguales. Esto coincidiría con el punto en el que hemos elegido el strike común para los dos, y puede ser también al revés, ¿no? Una butterfly comprada, ¿no? Puede ser vendida o puede ser comprada. En cualquier caso, fijaos que lo que conseguimos con la butterfly es una estructura de riesgos prácticamente plana, en la que en un caso estamos jugando a que las cotizaciones se abren, mientras en otra estamos jugando a que las cotizaciones se mantienen. Bueno, como ya os digo, intentaré explicaroslo con más detalle y con números, porque probablemente os pueda resultar bastante complicado seguir la explicación simplemente con el vídeo sin que haya interacción entre nosotros. Bueno, pues mediante estas pizarras os he estado contando cómo se comportaría el mercado de opciones y cómo podríamos fabricar diferentes tipos de estrategias, tanto en lo que se refiere a coberturas reales como a posiciones especulativas. Hemos estado viendo cómo se hace una call cubierta, cómo se hace una put protectora, cómo se hace un bull spread y un bear spread. Estas cuatro serían para cubrir posiciones de contado. Luego también hemos estado viendo cómo se haría un straddle comprado y un straddle vendido, un strangle comprado y un strangle vendido. Estas cuatro posiciones son de carácter exclusivamente especulativo. Y luego, por último, tendríamos la butterfly, que se puede utilizar perfectamente para cubrir posiciones de contado, tanto en lo que sería una posición de importador como una posición de exportador. Bueno, pues esto ha sido todo, y podemos discutir sobre ello y podemos hacer más ejercicios, sobre todo en las clases del mes de mayo, cuando ya esté reincorporado a mi actividad docente habitual. Mientras tanto, espero que estas explicaciones os hayan servido y seguiremos utilizando este medio para ver las siguientes fases, que será intentar explicaros cómo se hace la inmunización de carteras de renta fija y de renta variable, y cómo se hace también los swaps sobre divisas.